Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por todas partes, un momento que, sinceramente, me dejó con el corazón en un puño, y con una gran sonrisa. Vamos a hablar sobre el incidente del vestido roto, o bueno, más bien, la historia completa detrás de ese momento viral protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque esta historia tiene mucho más de lo que parece a simple vista. Vamos a explorar cada rincón, cada detalle, cada matiz de este evento que nos regaló una valiosa lección sobre humanidad, amistad y, por supuesto, el poder de la reacción ante lo inesperado. Para los que no estén al tanto, permítanme refrescarles la memoria. Hubo un evento, una gala, una alfombra roja, y en medio de todo el glamour, un vestido. Un vestido que, por decirlo suavemente, no se portó del todo bien. Y en el fragor del momento, con flashes por todos lados, Kerem Bürsin demostró una vez más por qué es tan querido por todos nosotros. Su reacción, rápida e instintiva, nos recordó que, detrás de la fama y el brillo, hay personas con corazones que se preocupan por los demás. Pero antes de entrar en detalles jugosos, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido, suscríbanse al canal. Es gratis, y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Además, no se pierden nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, empecemos con el chisme, digo, con la historia. Es un chisme con clase, por supuesto. Bueno, como les decía, todo sucedió en un evento de renombre, lleno de celebridades, diseñadores de moda, y por supuesto, la prensa. La atmósfera era palpable, cargada de expectativas y miradas curiosas. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, llegó deslumbrante, como siempre. Su presencia irradiaba elegancia y sofisticación, y su elección de vestuario, un vestido, impresionante. De esos vestidos que te hacen suspirar, ¿sabes? Elegante, sofisticado, y aparentemente perfecto. La forma en que la luz se reflejaba en las telas, la caída fluida que delineaba su silueta, todo era un despliegue de arte y buen gusto. Pero, como suele ocurrir en estos eventos, donde las luces, los movimientos y la presión están a la orden del día, algo inesperado sucedió. Y ese algo fue una rotura. Sí, el vestido de Hande sufrió un pequeño percance. Imaginen la escena, el bullicio, los fotógrafos gritando, los flashes cegadores, y de repente, un rasgón. El caos, la sorpresa, la incomodidad, todo se juntó en un instante. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque no se trató solo de una rotura, sino de la reacción de Kerem Bürsin. La imagen que se filtró, que se viralizó rápidamente, mostraba a Kerem, con una expresión de preocupación genuina, acercándose a Hande. No era una mueca estudiada para las cámaras, no. Era una expresión de preocupación real, de empatía. Con el caos y la atención mediática que conllevan estos eventos, Kerem, con una rapidez y un gesto de caballerosidad que pocos tienen, se apresuró a proteger a Hande. No solo la cubrió de las miradas curiosas, sino que también se aseguró de que la situación fuera manejada con discreción y respeto. Se acercó, habló con ella, y de alguna manera, logró que la situación, que pudo haber sido embarazosa, se gestionara con elegancia y calma. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que sucedió ese día? ¿Cómo fue la dinámica entre ellos? ¿Qué se dijeron? La realidad es que los detalles concretos son escasos. Los medios de comunicación y las redes sociales especulan y analizan, pero la verdad completa, esa que solo ellos dos conocen, permanece resguardada. Es difícil saber con certeza qué pasó exactamente entre ellos en ese momento, en ese instante fugaz donde el vestido cedió y la atención del mundo se posó sobre ellos. Sin embargo,
Lo que sí está claro es la reacción de Kerem. Su instinto fue proteger, cuidar, y hacer lo posible por minimizar la incomodidad de Ande. No se quedó de brazos cruzados, observando el espectáculo. Se movilizó, actuó, y con un simple gesto, demostró su valía como persona. Y eso, amigos, es algo que merece ser destacado y analizado en profundidad. Porque la reacción de Kerem no fue un simple reflejo, fue una elección. Eligió ser amable, eligió ser empático, eligió ser un amigo. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque este gesto, este pequeño incidente del vestido roto, dice mucho más que solo una rotura y una reacción. Nos revela algo sobre la relación entre Kerem y Ande, una relación que, aunque ha sido objeto de especulaciones y debates, siempre ha estado marcada por el respeto, la amistad y, al parecer, una gran dosis de cariño. Para quienes no lo sepan, Kerem Bürsin y Ander Zel protagonizaron juntos la exitosa serie L'Officine de Senkal Kabm. Y en esa serie, no solo interpretaron a personajes enamorados, sino que, en la vida real, también iniciaron una relación. Una relación que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Fue una historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo, y la química entre ellos era innegable. La pantalla ardía con su presencia, y su conexión era palpable, tanto en la ficción como en la realidad. Durante su tiempo juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre demostraron una gran complicidad y un fuerte vínculo. Se apoyaron mutuamente, se mostraron respeto y admiración, y construyeron una relación basada en la confianza y el afecto. Y aunque su relación romántica llegó a su fin, parece que la amistad y el cariño que se profesan se mantienen intactos. Y este incidente del vestido roto es una clara muestra de ello. Es como si, a pesar de las circunstancias, supieran que siempre estarán ahí el uno para el otro, listos para tender una mano en momentos de necesidad. Kerem, en ese momento, no dudó en actuar. No le importó la prensa, no le importaron los flashes, ni las especulaciones. Lo único que importaba era que Ande se sintiera cómoda y segura. En un evento donde la imagen y la reputación son primordiales, Kerem priorizó el bienestar de su amiga, y eso habla mucho de su carácter. Es fácil ser amable cuando las cámaras apuntan, pero es un acto de verdadera nobleza cuando nadie está mirando. Ahora, hablemos un poco más de la repercusión de este momento. La imagen de Kerem corriendo al rescate de Ande se difundió como la pólvora por las redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y el mundo entero comentó sobre el gesto. Los comentarios fueron mayoritariamente positivos, llenos de elogios para Kerem y de muestras de apoyo para Ande. La gente se volcó en admiración, y el incidente del vestido roto se convirtió en un símbolo de bondad y caballerosidad. Los fans, como siempre, reaccionaron con entusiasmo. Comentarios como, ¡qué caballero! Kerem siempre cuidando de Ande, este gesto es la prueba de su amor, inundaron las redes. Las redes sociales se convirtieron en un torrente de mensajes de cariño y apoyo. Los fans, que habían sido testigos de su relación en la serie, y que habían visto florecer su amor fuera de la pantalla, revivieron la esperanza de un reencuentro, de un futuro juntos. Y es que, aunque su relación sentimental haya terminado, muchos de sus seguidores siguen soñando con que vuelvan a estar juntos. La nostalgia por su relación en la serie y el cariño que les profesan, alimentan la esperanza de una nueva oportunidad para el amor. Pero, ¿por qué este incidente generó tanta emoción? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque nos mostró la verdadera naturaleza de Kerem. Nos demostró que es una persona con valores, que se preocupa por los demás y que tiene un gran sentido de la responsabilidad. Su reacción ante la adversidad reveló su verdadera esencia, un hombre amable, generoso y empático. Vimos que, detrás de la fama y la fortuna, se esconde un ser humano con un corazón de oro. En segundo lugar,
porque nos recordó la importancia del respeto y la caballerosidad en un mundo donde a veces parece que se han perdido. En un mundo donde el egoísmo y la superficialidad parecen dominar, el gesto de Kerem fue un faro de esperanza, un recordatorio de que la bondad y la cortesía aún existen. Nos recordó que los valores tradicionales, como el respeto y la consideración, siguen siendo fundamentales para una sociedad más justa y compasiva. Y en tercer lugar, porque nos brindó una pequeña dosis de esperanza. Nos hizo creer que el cariño y la amistad pueden perdurar, incluso después de una ruptura amorosa. Vimos que el amor no siempre tiene que terminar en amargura y resentimiento. Que es posible mantener una relación de amistad, basada en el respeto y el afecto, incluso después de que la pasión se haya extinguido. Y esto, en un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, es algo que vale la pena celebrar. Pero no todo fueron elogios. Algunos, como suele suceder, intentaron darle un giro negativo a la situación. Algunos criticaron a Kerem por su supuesta sobreprotección, argumentando que Ande era lo suficientemente fuerte para manejar la situación por sí misma. Otros cuestionaron la veracidad del incidente, sugiriendo que todo había sido un montaje para llamar la atención. Sin embargo, la inmensa mayoría de los comentarios fueron positivos y celebraron la nobleza del gesto de Kerem. Y es que, seamos honestos, en un mundo donde a menudo se prioriza la apariencia y el espectáculo, es reconfortante ver un gesto de bondad genuina. Es reconfortante ver a alguien preocupándose por el bienestar de otra persona, sin importar las consecuencias. En un universo mediático donde la fama y la fortuna parecen ser lo único importante, el gesto de Kerem fue un recordatorio de que la humanidad aún existe. Este incidente, además, nos recuerda la presión que sufren las celebridades, especialmente las mujeres, en eventos como este. La constante mirada de la prensa, las críticas sobre su apariencia, las expectativas sobre su comportamiento, todo esto puede ser abrumador. Las celebridades son constantemente juzgadas, analizadas y escudriñadas por el mundo. Y en un momento de vulnerabilidad como el del vestido roto, es muy importante tener a alguien que te apoye y te proteja. Es crucial contar con un amigo, un aliado, una persona de confianza que te recuerde tu valor y que te brinde apoyo incondicional. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, la importancia de ser amables y compasivos con los demás. La bondad es un valor fundamental, y el mundo sería un lugar mejor si todos practicáramos la amabilidad en nuestro día a día. Un simple acto de bondad puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Segundo, la importancia de valorar la amistad y el respeto por encima de todo. La amistad es un tesoro invaluable, y el respeto es la base de cualquier relación sana y duradera. La amistad y el respeto son pilares fundamentales para una vida plena y feliz. Y tercero, la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia o por lo que hacen, sino por cómo son. Todos somos seres humanos con defectos y virtudes, y todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. No juzgues a los demás, porque nadie es perfecto, y todos tenemos nuestras batallas. Y, por supuesto, nos recuerda que, a veces, los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Un simple acto de bondad, una palabra de aliento, o en este caso, correr al rescate ante un vestido roto, puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Las pequeñas acciones, los gestos insignificantes, pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Un simple gesto puede cambiar el rumbo de una persona, y un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo. Es importante destacar que Ande, por su parte, también mantuvo una actitud profesional y elegante. A pesar del imprevisto, supo mantener la compostura y seguir disfrutando del evento. No se dejó vencer por la vergüenza o la incomodidad. Supo demostrar su profesionalismo y su entereza. Y eso habla mucho de su madurez y de su carácter. A pesar de la situación inesperada, Ande supo afrontar el momento con gracia y elegancia.
En definitiva, el incidente del vestido roto fue mucho más que una simple anécdota. Fue un momento que nos regaló una lección de humanidad, de amistad y de respeto. Y nos demostró que, a veces, las acciones hablan más que las palabras. El incidente del vestido roto fue un recordatorio de que la bondad, la amistad y el respeto son valores que nunca pasan de moda. Fue un momento que nos enseñó a valorar la humanidad, a celebrar la amistad y a reconocer la importancia de la amabilidad en un mundo que a menudo la olvida. Y ahora, para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el incidente del vestido roto, protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la reacción de Kerem, su gesto de caballerosidad y la repercusión que tuvo en las redes sociales. Hemos reflexionado sobre la importancia del respeto, la amistad y la compasión. Y hemos aprendido que, a veces, los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Hemos desmenuzado cada aspecto del incidente, desde la perspectiva de la moda, la farándula, la amistad y la humanidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que fue un acto de caballerosidad genuina? ¿O piensan que fue simplemente un gesto protocolario? Cuéntenmelo todo. ¿Qué lección se llevan de este incidente? ¿Cómo creen que este momento influyó en la percepción pública de Kerem y Hande? ¿Creen que este incidente fortaleció el vínculo entre ellos? Quiero leer sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Si les gustó este vídeo, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de bondad y amistad. También, recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré compartiendo más análisis, reflexiones y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la amabilidad siempre está de moda.